Qué bueno que estás con nosotros, qué bendición que podamos unirnos a través de estos medios electrónicos y compartir el contenido de estas charlas, de estas pláticas, que es nuestro deseo, que bendigan tu vida, que te orienten, que te ayuden sobre todo en el aspecto espiritual y también en el aspecto que tiene que ver con el buen ambiente y la buena relación dentro de las familias. A propósito del tema de las familias, yo quiero hoy reflexionar con ustedes por algunos minutos haciendo referencia a lo que he titulado la importancia de establecer límites en las relaciones familiares. La importancia de establecer límites en las relaciones familiares. Debemos comenzar diciendo que la familia es el grupo social en el que nacemos y por consiguiente es el primer espacio de convivencia que tenemos los seres humanos. De ahí se desprende que en las familias aprendemos a desarrollar relaciones con los demás seres humanos, pero además recibimos o debemos recibir la instrucción de cómo llevar esas relaciones. Cuando los bebés comienzan ya a tener la capacidad de entender, comenzamos a enseñarlo a comer, a cuidarlos, a limpiarlos, a bañarlos, a asearlos, a vestirlos, a ponerle, a peinarlos, a ponerle su ropita. Todo es un proceso de enseñanza y ellos van aprendiendo. A veces los niños, cuando comienzan a salirle los dientes, se meten la mano en la boca o buscan objetos y tratan de ponérselo en la boca para tratar de alguna manera cubrir la comezón que sienten por ese diente incipiente que se está desarrollando en su dentadura. Y así todas las cosas. Así todas las cosas, un proceso de aprendizaje. El niño sigue creciendo y papá y mamá y quienes le atienden van educándole, van instruyéndole. En mi generación, los padres se ocupaban de enseñar a sus hijos buenas costumbres en cuanto a todo el comportamiento humano. Por ejemplo, en cuanto a la comida, usted tiene que sentarse de esta manera para comer. No comas con las manos, tiene que aprender a usar el cubierto, la cuchara, el cuchillo. Se agarran así, asado. Era una forma de instruir en cuanto al comportamiento relacionado con la hora de comer. La comida no se toma con las manos. También nos instruían sobre la higiene. Hay que lavarse las manos antes de comer. Nos instruían sobre la manera de expresarse. No levante la voz. Muéstrale respeto a la persona mayor al hablarle. Nos instruían sobre los valores morales. No. Esa mala palabra no se dice. No. Esas partes son privadas. No se puede hablar mentira. Hay que hablar verdad. Nos instruían sobre los valores morales, la privacidad, el derecho, la justicia, etc. Bueno, comparte esta fruta con tu hermanito, tu hermanita. Comparte el juego, préstaselo a él o a ella, que ya tú jugaste mucho tiempo. En mi generación funcionaban las cosas de esa manera. Pero,
Muchas de las filosofías de vida que han venido en los últimos tiempos, sobre todo ese liberalismo moral, todas esas filosofías que se enmarcan en ese liberalismo moral que se ha impuesto en las últimas décadas, han ido olvidando o intencionalmente sacando muchas de esas buenas costumbres que eran ley de vida en las familias. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, para explicar la razón por la que hoy encontramos niños que le hablan mal a sus padres, tanto en el ámbito privado como en el público. Niños menores de edad, muy pequeñitos, que irrespetan a papá y a mamá en todo el sentido de la palabra, que se pelean con sus hermanos hasta producirles lesiones importantes, en algunos momentos graves, y ha ocurrido que también hay niños que le han producido la muerte a uno de sus hermanos, a uno de sus hermanitos, a uno de sus iguales. También nos encontramos padres y madres que irresponsablemente no se preocupan con educar a esos niños, de controlarlo, de formarlo. Por el contrario, le permiten todo tipo de comportamiento peligroso, ofensivo, atropellante. Le permiten todo tipo de comportamiento injusto y lamentablemente en muchos casos también le dan un mal ejemplo con el comportamiento de ellos, que siendo su papá o su mamá hacen cosas muy malas y que influyen negativamente en la conducta y en la forma de ver la vida de ese niño, de ese jovencito que viene creciendo. Esa triste realidad, estimados hermanos y amigos oyentes, ha dejado en muchos jóvenes hoy y en muchos niños y adolescentes de este tiempo, todo eso que yo he dicho ha dejado a esas generaciones sin referentes, sin modelos de buenas costumbres, sin referente o modelos de buenos comportamientos. Y por ende generan una infinidad de conflictos simplemente porque no saben cuáles son los límites que deben respetar para poder vivir dentro de esa primera comunidad que es la familia. Eso luego se convierte en un estilo de vida que afecta toda la relación humana, toda la relación con seres humanos, en lo laboral, en lo social en general, en cualquier ámbito de la sociedad y en el seno de su propia familia también. ¿Qué es un límite? Yo creo que es importante definir ese concepto. El concepto del límite proviene del latín limes, que significa borde, y se suele utilizar para marcar el fin de algo. Es un concepto de uso frecuente y tiene diferentes acepciones y significados de acuerdo al ámbito de aplicación. Por ejemplo, en geografía se llama límite a la línea real o imaginaria que separa dos territorios contiguos, como países, continentes, provincias, etc. Estos límites geográficos pueden ser establecidos de forma arbitraria o a través de convenciones políticas entre las autoridades de esos territorios. Ahora bien, el concepto límite también se usa para establecer el punto máximo al que puede llegar algo o alguien. Es decir, es la condición de extremo, sea en fuerza física, tiempo, etcétera,
que nos es posible sobrepasar. Por ejemplo, el plazo límite para entregar un trabajo, el plazo límite para pagar un impuesto, el plazo límite para aplicar en una solicitud. En los casos extremos, en los casos de peligro extremos, en lo que existe una gran incertidumbre sobre lo que ocurrirá, se suele decir que se está ante una situación límite. Ahora, en el ámbito de las relaciones humanas, ¿qué es lo que más me interesa en esta oportunidad? Cuando hablamos de límite se usa para designar aquellas fronteras hasta donde podemos llegar en nuestra relación con esa persona, comenzando en el seno de la familia. Hasta dónde yo debo llegar en mi relación con mamá, papá, en cómo le hablo, cómo me refiero, cómo me dirijo. Mi relación con mis hermanos, mi relación con mis familiares, abuelos, con las abuelas, con los tíos. Yo tengo que saber cuáles son los límites y si no establecerlos para garantizar una relación sana dentro de un marco garantista del buen ambiente, del respeto, de la consideración de los valores morales y espirituales que nos ayudarían a desarrollar relaciones sanas con esos familiares. Alguna gente dirá, pero pastor, usted me ha dicho tantas cosas. Bueno, es que el problema es que en mi generación y generaciones anteriores a la mía, uno copiaba de los modelos que aprendía en casa. Uno repetía la conducta que veía en mamá o en papá. Por ejemplo, los niños de mi generación veíamos, por ejemplo, que mamá, cuando hablaba con su papá o su mamá, que eran mis abuelos, lo hacían con respeto. Entonces, yo como niño aprendía a hablarle con respeto a abuelo y abuela, pero también aprendía a hablar con respeto a mamá y a papá. Entonces, eso no se convertía en algo simplemente un concepto teórico, una idea, una información, sino que era un modelo de vida que nosotros íbamos repitiendo, copiando y repitiendo. Por ejemplo, una cosa muy clásica que nosotros seguíamos era la bendición. Bendición mami, bendición papi. Buenos días, bendición mami, bendición papi. Eso, aunque para la gente de mi generación es súper normal, para las nuevas generaciones, hoy eso es algo hasta raro. Hasta extraño resulta. Y por eso estamos confrontando problemas como este caso que yo me estoy refiriendo de el establecimiento de los límites. Porque algo que era natural hoy es una ciencia ficción para muchos y ese desconocimiento, esa ignorancia genera grandes conflictos en el seno de la familia. Qué difícil debe ser para un padre o una madre relacionarse con su hijo o su hija que no sabe, que no respeta, que no los considera, que no los honra, que al contrario los ofende, los insulta y una cantidad de cosas terribles que pueden pasar. Eso genera conflictos, eso genera violencia muchas veces, eso genera tantas cosas. Es triste lo que estamos viviendo, pero el problema de los límites no se queda ahí. Ese problema escala también. ¿Por qué? Porque dentro de todas esas filosofías que hemos adoptado como norma de vida, como ley de vida, está
una de las peores, que es el individualismo. Cuando yo centro mi vida en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo busco, en lo que a mí me interesa. Entonces, estamos frente a una sociedad llena de gente que está centrado en sí mismo, en lo que quiere imponerle al otro, en lo que desea que haga el otro, por encima de todas las cosas. Y ahora mismo, a mí me ha tocado como consejero tener que involucrarme o ser parte, ¿verdad?, de los que intervienen para ayudar a solucionar muchos conflictos familiares por el tema de que esos hijos no saben cuáles son los límites que deben respetar en la relación con sus padres, pero también tenemos el problema de padres y madres que no saben respetar los límites en la relación con esos hijos. Y si eso es un problema cuando están pequeños, cuando son menores de edad, lo terrible viene cuando llegan a la vida adulta. Eso es lo terrible. Hijos que no tienen ni una pizca de respeto por papá y mamá. Hijos que no tienen ni una pizca de consideración por papá y mamá. Que le hablan mal, que los ofenden, que le dicen cualquier tipo de cosas. Que con su comportamiento no lo honran, no lo ayudan, no les resuelven un problema, no son solidarios. Eso es triste. Hoy, el día pasado, yo estaba viendo un reportaje que hizo una cadena de esas noticiosas en español de los Estados Unidos a un hogar de ancianos donde en Puerto Rico, no recuerdo qué ciudad de Puerto Rico, pero era en Puerto Rico, un hogar de ancianos donde estaba lleno de ancianos que sus hijos lo habían abandonado. Y me partía el corazón ver cómo esos padres ya y madres ancianas decían lo triste que se sentían, lo incomprensible para ellos que era que esos hijos no se preocupaban por ellos, no sabían si comían, si vivían, si tenían para la medicina, nada, estaban totalmente desconectados. Cuando yo veía eso, yo decía, Dios mío, esa es la modernidad, ese es el fruto de esta modernidad que más que antes que una bendición, lo que ha resultado en una maldición para las familias. Qué falta de apego, qué falta de ser familia uno ve hoy en día. Entonces, por otro lado, se da también el problema de padres y madres que no dejan vivir a los hijos. Que si al papá o la mamá le gusta vivir en la montaña, quiere que el hijo también viva en la montaña. Que si al papá o a la mamá le gusta que su hijo ya adulto, por ejemplo, pasa mucho, tome una decisión o practique o haga determinado tipo de actividad, no respeta la voluntad del hijo y se la impone por encima hasta de todo, rompiendo los límites. Lo que he querido transmitir con todas estas pláticas o con todo lo que he explicado hasta este momento es que debemos establecer en el ámbito familiar, en todas nuestras relaciones humanas, entre adultos y entre niños, límites que garanticen la armonía, límites que garanticen el respeto, límites que garanticen la buena convivencia,
La palabra de Dios, que es rica en instrucción, ¿verdad? La palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a llevarnos en un ambiente favorable para todo lo que somos y todo lo que hacemos, comenzando con la familia. La palabra de Dios nos da muchas referencias, comenzando con el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida. Ese es el primer mandamiento con promesa. Y eso parece muy simple y muy viejo, pero no. Está tratando de garantizar. Efesios capítulo 5, desde el 21, 22 en adelante, comienzan las relaciones entre el esposo y la esposa, y el Espíritu Santo les revela al apóstol que escribió esta carta para que el hombre cuide a esa mujer como Cristo cuidó a la iglesia, y la cuide y esté dispuesto a dar su vida por ella. Y a la mujer le dice: respeta a ese hombre, sométete a su liderazgo y respeta esos límites para que eso funcione. En el capítulo 6, a partir del verso 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice el verso 4, y vosotros... Estoy leyendo en Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en toda la palabra? Y me faltaría tiempo para citar todo. Que la palabra de Dios nos va estableciendo límites que yo no debo cruzar. Que me va a garantizar la buena relación. Que me va a garantizar la buena convivencia. Que va a evitar que surjan conflictos, que va a evitar que surjan atropellos, que va a evitar que yo le haga un daño, que yo lo irrespete, que haga algo que aborte el propósito de Dios para la familia. Yo quiero terminar con esto. Para todos los que me han escuchado, yo quiero decirle esto. Esto me lo ministró el Espíritu Santo esta mañana y por eso quise compartirlo. Vamos a hacer un inventario de cómo es nuestro comportamiento en la relación con nuestros familiares. Para comenzar por ahí, luego lo puedes llevar a tus amigos, luego lo puedes hacer el mismo ejercicio para cómo te llevas con tus compañeros de trabajo, etc. Pero yo quiero comenzar con la familia. Hazte un inventario de cómo son las relaciones en el seno de tu familia, con mamá, con papá, con el esposo, la esposa, con los hijos. Analízate y determina qué tanto estás traspasando los límites del respeto, de la consideración. Hay padres y madres que no respetan que sus hijos son adultos ya. Y quieren tratarlo como niños. Y quieren meterse en todas sus decisiones. Y quieren trazar línea de todo. Hasta del helado que quieren comer. Hasta de cómo debe tratar a su esposa, a su esposo. No. A los padres y a las madres, cuando sus hijos adultos, lo que pueden hacer es dar consejos. Pero no pueden tomar las decisiones porque ya ese muchacho, ya esa muchacha es un adulto. Y tú tienes que dejarlo ser adulto, como a ti te lo permitieron ser. Hay que cuidar los límites. Ese hermano, esa hermana que quiere dirigir la vida de todos los otros dentro de la familia, tiene que saber que hay límites, que no puedes traspasarlo. Porque si no, eso va a provocar irrespeto, conflicto y hasta violencia. Vamos a tratar de aplicar la palabra. La palabra de Dios nos ayuda desde
el seno del matrimonio hasta la relación con los hijos. Y yo creo que es un principio, o son principios que nos van a ayudar a cuidar los límites. Haz un inventario, haz un análisis. Me estoy entrometiendo demasiado en la vida de mis hermanos, de mis hijos, de mi mamá, de mi papá. Estoy traspasando los límites de lo que yo debo hacer. Quizás tendrás que preguntarle a un buen amigo, a un buen hermano, a un líder espiritual que te ayude, plantearle cómo son las cosas, a ver si desde una perspectiva diferente a la que tú lo has mirado hasta ahora, te pueden dar un consejo para entender una realidad de la que hasta ahora no has sido consciente. Vamos a revisar hasta dónde estamos llegando. ¿Hasta dónde estamos llegando? En el matrimonio hay hombres que quieren dirigir hasta los pensamientos de las mujeres. Y eso no puede ser. Pero hay mujeres que quieren decidir hasta lo que piensa el hombre. Tú tienes que respetar, hay límites. Esa persona necesita ser capaz de tomar una serie de decisiones. Hay cosas que tienen que tomarse en conjunto como parte del matrimonio, pero tienen que dejarlo pensar, tienen que dejarlo vivir. Ah, no, tú no puedes tomar café. ¿Por qué? Porque ya tú has tomado dos tazas de café. Bueno, si él quiere tomarse 3, déjalo. Dale el consejo, mira, la cafeína te puede producir insomnio, subirte la presión, pero trata de ser cuidadoso. Ya, si se quiere hartar de café, ese es su problema porque es un adulto. Tengo que terminar y termino con esta oración. Señor, ayúdanos a respetar los límites. Ayúdanos a evitar los conflictos en la familia. Ayúdanos a ser instrumento de bendición, a dar consejos sabios, pero no entrometernos más allá de lo que debemos para llevar relaciones familiares armoniosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.